a nuestros televidentes. Bueno, pues como cada martes estamos en nuestra transmisión en vivo en Problema Resuelto. El día de hoy, martes, estaremos hablando sobre los testamentos. Les invito a todo el público en general que nos están escuchando y viendo que se comuniquen al número en cabina o bien dejen sus comentarios en la transmisión porque estaremos hablando sobre los testamentos. Cualquier duda que ustedes tengan lo pueden hacer saber por este medio. Bueno, pues como saben, soy la abogada Noemí Muñoz Trejo y este día hablaremos sobre ese tema, los testamentos. Bueno, pues para empezar, un testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre sobre el cual una persona capaz puede disponer de sus bienes o sus derechos para después de su muerte. Es decir, que solamente los testamentos surten efectos cuando una persona fallece. Bueno, en este caso hay ciertas restricciones para llegar a hacer un testamento. En primer lugar, vamos a hablar sobre las personas que pueden testar. Bueno, pues las personas que pueden hacerlo son aquellas personas que tienen bienes de por medio o bien quieren dejar algún legado o algún derecho a otra persona para cumplirlo para después de su muerte. Bueno, empezamos. La persona capaz para ello debe ser aquella persona mayor de 14 años, es decir, aunque no tenga la mayoría de edad, pero si tiene arriba de 14 años, si tiene bienes, claro que puede disponer de sus bienes. O bien toda aquella persona que sepa lo que está haciendo, que no tenga intervalos de enajenación mental. ¿Qué es enajenación mental? Esta figurita son para aquellas personas que, como comúnmente las conocemos, no están en sus 5 sentidos o, por ejemplo, empiezan a perder la memoria. A estas personas se les conoce como que están en una enajenación mental. Cabe mencionar que estas personas también pueden disponer de sus bienes y de sus derechos, pero esto se debería tramitar ante una solución, un escrito ante un juez familiar, dependiendo de dónde vive. Por ejemplo, el Distrito Judicial de Libres le pertenece pues a lo mejor a Oriental, a todas aquellas comunidades o municipios cercanos a este. Para empezar, bueno, este tipo de asuntos en un momento lo vamos a retomar para explicarles cómo es que se debe de hacer un testamento para este tipo de personas incapaces, por así decirlo. En un testamento también puede haber condiciones en la persona que va a heredar. Un ejemplo muy claro, a lo mejor la persona que va a heredar tiene a lo mejor menores de edad. Entonces le puede designar a una persona cierta condición que se pueda cumplir. Un ejemplo muy común es que a lo mejor le dejan a los hijos una propiedad y les dicen que hasta que tengan un hijo es como pueden tomar la herencia. Ese es un tipo de condiciones que sí se puede cumplir. No sabemos en qué tiempo o en qué lapso podrá hacer esto, pero cumpliendo esa condición automáticamente pues puede heredar. Ese tipo son condiciones y pueden ser muy variables. Bueno, un testamento también puede ser nulo. ¿Por qué es nulo? Bueno, el testamento nos dice que para elaborarlo no debe de haber presión alguna sobre aquel que está poniendo, a lo mejor tiene que ir por su propia voluntad esta persona. Si no lo hace, entonces puede ser que ese testamento sea nulo. Cabe mencionar que los testamentos se tienen que ir o tienen que ser ante un notario público y llevar sus 2 testigos. Creo que nos están llegando unos comentarios. No se les olvide mandar sus dudas para que ustedes puedan resolver sus dudas sobre este tema. Mándenos sus mensajitos, coméntenos para que su servidora se los pueda explicar de una mejor manera.
y puedan lograr que en un futuro los abuelitos, los papás o ustedes mismos puedan elaborar su testamento. Bueno, pues continuemos con el tema. Bueno, retomo sobre la persona incapaz que quiera hacer un testamento. Bueno, la persona incapaz, recordemos que es aquella persona que tiene intervalos de enajenación mental, o sea que no está en sus 5 sentidos como tal, pero que hay tiempos en que sí puede tener estados de lucidez. Bueno, en primer lugar, cualquier familiar cercano a la persona puede solicitarlo ante un juez de lo familiar por escrito. Ustedes hacen por escrito y manifiestan que aquella persona pues quiere disponer de sus bienes y de sus derechos. Bueno, al recibir la solicitud del juez, el juez de oficio mandará y nombrará a 2 médicos. De preferencia, estos médicos tienen que ser psiquiatras. Cuando después de ello el juez determina una fecha y día exacto para que comparezca aquella persona que va a hacer su testamento, en compañía obviamente de la persona que presentó el escrito. En cuanto sea eso, también van a estar presentes los 2 médicos, ya sean psiquiatras o si no hay psiquiatras, puede ser 2 médicos generales. En esta audiencia, por así decirlo, los psiquiatras o los médicos van a examinar de fondo a la persona que quiere hacer su testamento. ¿Cómo lo van a hacer? Fácil, con preguntas fáciles para aquella persona que va a hacer el testamento, por ejemplo, su nombre, en qué año vive, cuántos hijos tiene, quiénes fueron sus papás, preguntas que son básicas y ellos sepan si están en un estado de lucidez, es decir, que sí están en sus 5 sentidos en ese mismo momento en que lo están examinando. En caso de que esta persona no responda o los médicos tengan en cuenta en que sí está en estado de lucidez, en ese momento se va a efectuar el testamento, es decir, lo va a redactar a vistas de lo que es el juez, el secretario, los 2 médicos y bien el notario público. También cabe mencionar que también deben de estar presentes los testigos. En ese momento pueden redactar el testamento sin ninguna oposición y al final de esta, quien dará fe será el notario, el juez, los secretarios, los testigos y firmarán al calce de las hojas o bien al final del testamento. Entonces, es como este testamento tiene validez. ¿Por qué? Porque es una persona incapaz que en ese momento estuvo en un lapso de lucidez. Es cuando este testamento no puede ser nulo. Bueno, continuando con el tema, hay 2 tipos de testamento, los testamentos públicos y los testamentos privados. Los testamentos públicos se derivan 2 cuestiones, uno es abierto y el otro es cerrado. El testamento abierto es cuando la persona que quiere disponer de sus bienes va directamente con el notario y enfrente de él y de sus 2 testigos redacta su testamento. Cabe mencionar que para redactar, pues el que va a dejar su testamento debe de poner el nombre completo de las personas a quien le desee dejar los bienes o bien sus derechos. Se pondrá el lugar, la fecha, la hora y también asignarle alguna condición a aquel heredero o no. Eso ya es voluntad de cada una de las personas a como lo desee hacer, pero sí recordemos que el testamento público abierto es en presencia directamente de un notario y de sus 2 testigos. Cabe mencionar que la persona que va a hacer su testamento, sepa o no escribir o leer, lo puede hacer sin ninguna restricción. En caso de que la persona que va a testar no sepa leer ni escribir, quien lo va a redactar será el propio notario. O sea, de viva voz va a poner a quién se le va a quedar las cosas
y el notario lo va a tener que redactar. Después de ello se le va a tener que volver a leer para que esta persona esté de acuerdo o en hacer cambios, pero sí tendrá que firmar un testigo más, es decir, en vez de 2 firmarán 3 personas como testigos. Este es el caso del testamento público abierto. En el testamento público cerrado también es una forma de que nosotros o cualquier persona puede hacer su testamento en cualquier hoja, ya puede ser a mano, en máquina de escribir o en computadora. Lo pone en un sobre, obviamente redactado ante 3 testigos, que a lo mejor conozca a esta persona bien, lo va en un sobre cerrado y se lo lleva directamente al notario, pero en el sobre ya está redactado sobre la disposición de sus bienes y derechos. Lo lleva al notario y este es un ejemplo de un testamento público cerrado. El notario, al momento de tener el sobre, lo va a abrir y se va a percatar de que efectivamente contenga todos los requisitos que se requiere para lo del testamento. Bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte. Público en general, mándenos un mensaje al número en cabina que a continuación va a pasar en su pantalla. Comuníquense con nosotros, mándenos un mensaje. Cualquier duda que tengan sobre los testamentos, a dónde se tienen que dirigir, cómo lo puedo hacer, no duden en mandarnos, escribirnos un mensajito o bien en sus comentarios. ¿Qué se ofrece? Quiero lavado de motor, pulido y encerado, y que le laves las vestiduras y que quede bien limpio, por favor. Sí, amigo, somos el mejor autolavado de Oriental. Su coche quedará como nuevo. Ya va a venir Speedy González, como un pequeño ciclón, ha tomado mucho trago. Unos momentos después. Listo, jefe, quedó como le había dicho. ¡Guau! ¡Qué excelente servicio! En verdad, son el mejor autolavado. Gracias. Te vuelva pronto. Speedy González, al rancho llegó.
Bueno, pues continuamos con nuestra transmisión en vivo. Gente que nos está viendo, que nos está escuchando a través de la radio, a través de la aplicación, nos pueden mandar su mensaje para que ustedes resuelvan sus dudas en el número que a continuación va a aparecer en pantalla, o bien nos pueden dejar sus comentarios en la transmisión. Recuerden que este programa se hizo exclusivamente para ustedes como público, para que ustedes tengan una asesoría, por así decirlo, y ustedes sepan más o menos de qué es el tema que se está tratando. A lo mejor muchos de nosotros tenemos problemas similares en casa, tenemos problemas a lo mejor con los abuelitos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, y no sabemos qué hacer para no dejar problemas. Creo que este tema es muy importante y cabe mencionar que es un tema que todas las familias pasamos por esto, sea a lo mejor que la tía, que el abuelito, o que dentro de nuestra propia familia como papás, como hermanos, pues lo que no queremos es dejar problemas para después de la muerte. Entonces el tema de hoy es exclusivamente para eso, para que ustedes resuelvan sus dudas acerca de los testamentos, cómo le puedo hacer, me encuentro en esta situación, qué es lo que puedo hacer, qué me recomienda. Este programa es única y exclusivamente para ustedes como televidentes, para ustedes que nos están escuchando en casita, en el trabajo. Pues tómense un minuto para mandarnos un mensaje, para resolver sus dudas, porque resalto que este tema es hecho para ustedes, para el público en general, y resolver sus dudas que tengan. Cualquier duda que tengan, nosotros o su servidora va a estar aquí para resolver sus dudas y tengan un amplio o poco conocimiento acerca de lo que ustedes tengan que resolver. Como cada martes, pues vamos a estar hablando sobre temas nuevos, problemas jurídicos que se presentan día a día, para que ustedes puedan resolver sus dudas, para que ustedes el día de mañana que tengan un problema similar, se acuerden de las asesorías que les estamos dando, se acuerden o con quién ir, a dónde tengo que ir, más o menos cómo es el trámite, ustedes tengan un amplio conocimiento ya de esto. Entonces, recuerden mandar sus mensajes, sus comentarios para resolver cualquier duda. Retomando el tema, pues en el testamento había yo comentado que había dos tipos de testamentos públicos y testamentos privados. Los testamentos públicos, hacemos un resumen, que puede ser abierto o cerrado. Abierto va a ser ante la presencia directamente del notario y bien el testamento cerrado es poner la manifestación en un oficio y tú simplemente vas y le das al notario tu hoja y ya él se encarga de hacerlo, bueno, de darle esa validez que se merece. En el caso de los privados, ese solamente es privado. Vamos a ver en qué consiste este tipo de testamento. La ley nos dice o nos marca que los testamentos privados solamente son aquellos que se pueden hacer cuando le es imposible recurrir ante un notario público. Un claro ejemplo es, por ejemplo, cuando la comunidad está en pandemia, ¿no? Ahorita estamos viviendo lo que es la pandemia del COVID-19. Podría ser una causa para que nosotros elaboremos un testamento privado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, recordemos que para ser privado sí tiene que ser una restricción muy exacta a lo que nos dice, puesto que solamente es en caso de que definitivamente no podamos ir ante un notario por causa muy grave, a lo mejor porque estamos muy débiles, no podemos salir, por contingencia, a lo mejor también porque tuvimos un accidente y estamos muy graves. Son las cuestiones cuando nosotros sí podemos elaborar un testamento privado. Un ejemplo, a lo mejor una persona de COVID-19 está muy grave y quiere disponer en ese momento de sus bienes y sus derechos, pues lo va a tener que redactar en una hoja, ya sea a mano escrita, en máquina o a computadora. Lo redacta ante la fe de 5 testigos. Son 5 testigos. Estas personas sí deben de saber leer y escribir,
o en caso de que alguno de los testigos no sepa leer y escribir, pero los demás tienen que ser idóneos, íntegros, es decir, que estas personas sí sepan leer, sí sepan escribir y estén presenciando el acto de viva voz. Bueno, en este caso tiene que redactar, poner la fecha, la hora, el lugar, en las condiciones en las por qué no la persona puede ir ante un notario público a redactar su testamento. Lo hará ante la fe de 5 testigos. En caso de que esta persona no pueda leer ni escribir, entonces lo va a hacer ante un testigo más y ese testigo se va a encargar de escribirlo y lo va a leer nuevamente para que esta persona sepa lo que escribió aquella. Al final se van a tener que anexar las firmas, es decir, de los 5 testigos y de la persona, y si no puede firmar, pues puede poner su huellita. ¿Cuál es la condición de este testamento privado? Bueno, la condición es que lamentablemente pues fallezca la persona del motivo por el cual lo motivó. Es decir, si esta persona con COVID-19, estamos agarrando ese ejemplo porque pues estamos en pandemia, redacta a última hora su testamento ante 5 testigos y todo está perfecto y lamentablemente llega a fallecer esta persona, lo que tendrían que hacer es abrir una sucesión testamentaria haciendo las manifestaciones de que el testamento es privado. Entonces, esa es una de las condiciones, pues malamente, pero ese es el tipo de condición que hay en el testamento privado. Eso pues este testamento ya no se tendría que llevar a la notaría, sino ante un órgano judicial. El órgano judicial va a abrir una sucesión testamentaria y aquellas personas que lo van a denunciar, bueno, porque se llama una denuncia de sucesión testamentaria, pondrán los motivos, las razones, las circunstancias del por qué aquella persona que hizo su testamento a última hora no pudo acudir ante un notario público. Cabe mencionar que los 5 testigos también tendrán que argumentar lo de viva voz o manifestar las disposiciones en que el testador lo escribió o que esa fue su última voluntad. Cabe mencionar que el testamento, para que sea válido, es por la libre voluntad de la persona. Recordemos que el testamento es el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable, libre, por el cual una persona capaz decide sobre sus derechos o sus bienes para después de su muerte. Entonces, esta sería la condición de un testamento privado. Esas son las 2 condiciones que podría haber. Recordemos los testamentos públicos y los testamentos privados. Me están llegando unos mensajitos. Vamos a resolver sus dudas. Nos dice, por favor, ¿me podría orientar en cuánto sale un testamento? Bueno, pues el testamento se hace ante un notario público y el notario público cobra sus honorarios. Es decir, solamente el trámite es gratis ante la notaría, pero el notario te cobra sus honorarios. Van de entre los 2,000, 2,500 y hasta 3,000, dependiendo en qué tipo de notaría puede usted recurrir a hacer el testamento. Tenemos otros mensajitos. Dice, ¿en algún caso extraordinario puede alguien firmar a nombre del testador? Claro que sí se puede. Sí se puede firmar, se dice a nombre y ruego de la persona. Esta persona, si no sabe escribir o no sabe leer, puede redactar el testamento, pero sí debe de firmar al último algún otro testigo. Es decir, por ejemplo, si vamos a la notaría, tienen que llevar 2 testigos y no sabe leer ni escribir, entonces entra un tercer testigo, quien firma a su nombre y a su ruego de esta persona. Únicamente. Tenemos otros comentarios.
¿En qué mes es gratuito la realización de un testamento? Bueno, como tal no es gratuito, se le llama así porque en el mes de septiembre, ya unos meses, en septiembre se dice que es gratuito porque no cobra honorarios el notario, sino solamente se tiene que pagar unas fichas o derechos en la notaría, pero son mínimos. Hablaremos de aproximadamente de unos 500 pesos a comparación de los 2,000 o 2,500 que por lo general cobra los honorarios un notario. Otro comentario dice, ¿los herederos de un testamento tienen que ser familiares? Bueno, pues en este caso el testador puede disponer de sus bienes o de sus derechos a la persona que él decida. Es decir, si él decide poner a sus hijos, a sus hermanos o a cierta persona, pues es su libre voluntad y a como lo designa, pues así se debe de cumplir pues a lo mejor su última voluntad. También hay casos en los que puede haber que a lo mejor no se los da ni a los sobrinos, ni a los primos, ni a los hermanos, ni a los papás, y decide simplemente a lo mejor a una casa de personas mayores, a un orfanatorio, a ese tipo de instancias. Entonces también es válido. ¿Por qué? Porque pues es su libre voluntad y en este caso quien tendrá que vigilar que su última voluntad se cumpla, también tendrá que ser el Ministerio Público, en caso de que a lo mejor lo deje a este tipo de instituciones públicas o privadas. Bueno, pues ya no hay más comentarios. Ustedes en casita no se les olvide mandarnos una pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, pues la podemos resolver nosotros. Bueno, pues hacemos un pequeño resumen sobre los testamentos. Recordemos que un testamento es un acto jurídico. ¿Por qué es un acto jurídico? Porque la persona el testador, pues él a la hora de hacer un testamento, pues se convierte en su voluntad, ¿no? O sea, es su propia decisión el que va a disponer de sus bienes. También unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque solamente lo puede hacer una sola persona. Es decir, en un testamento no pueden disponer dos personas sobre bienes. O sea, un testamento es solamente y exclusivamente para una sola persona. Personalísimo es porque no puede haber representación ni con una carta poder, ni con un poder general o especial, no puede redactar su testamento. O sea, la persona que va directamente es la que va a tener que disponer de sus bienes y sus derechos. Es revocable. ¿Por qué es revocable? Bueno, esto se refiere a que si en un momento determinado ustedes llegan a elaborar su testamento, pero a lo mejor ya pasaron 1 año, 2 años, el tiempo que ustedes deseen, pero si ustedes quieren modificar este testamento o bien redactar uno nuevo, lo pueden hacer. Pueden ir a la notaría donde está su testamento y pueden modificar este testamento a su libre voluntad. Es decir, si ya no quieren a lo mejor dejarle a un hermano, o a lo mejor esa fracción que se le tenía que dar ya se vendió, o lo que hayan hecho con sus bienes, lo pueden ir a modificar, haya pasado el tiempo que sea, ustedes lo pueden modificar o bien elaborar uno distinto al que anteriormente habían redactado. Libre. ¿Por qué es libre? Porque ustedes como personas son libres de dejarle sus bienes o sus derechos a la persona que ustedes deseen. O sea, en este caso no hay condiciones de que se le tiene que dejar a lo mejor a todos los hijos, a todos los hermanos, a mis papás, a mis hijos.
Entonces es libre porque ustedes deciden a quién dejarle esos bienes, a quién dejarle a lo mejor o todos mis bienes o cómo se los deben de repartir. Ustedes son libres de decidir a qué persona y a quién. Entonces por eso es libre. A la persona capaz, recordemos que pues son todas aquellas personas mayores de 14 años o bien si son menores de 14 años, pero que estén casados. Y aquella persona que tenga conocimiento del acto, que esté en estado de, que esté en todas sus facultades mentales, también se puede hacer. También recordemos que aquellas personas incapaces o que estén en una enajenación mental, pues también pueden recurrir a hacer su testamento ante un órgano judicial para que ustedes pues puedan meter su solicitud y ahí mismo en esa diligencia levantar su testamento. Tenemos unos comentarios. Me dicen, si soy familiar y lo declaran fuera de sus facultades mentales, ¿corre uno riesgo de perderlo? A ver, creo que no entendí un poquito la pregunta, pero por lo que me quiere dar a entender, creo que, por ejemplo, cuando una persona hizo su testamento y a lo mejor después lo declaran como un incapaz, entonces ese testamento tiene validez. O sea, aunque después no esté en sus 5 sentidos como común lo conocemos, el testamento tiene validez. ¿Por qué? Porque se hizo antes de la enajenación mental. En el tiempo en que se hizo el testamento, pues efectivamente sí tenía razón, sí tenía pues sus facultades mentales para poder elaborar el testamento. No sé si a eso se refería la pregunta o bien me la puede plantear de otra manera. Bueno, el testamento pues también se puede, cuando se abre la sucesión testamentaria, en caso de que alguna persona, más bien dentro de los herederos, o no sepa que a lo mejor fue obligada a esa persona a que hiciera su testamento o a disponer sobre esos bienes, pues también puede ser una argumentación para que quede nulo el testamento. Me preguntan también sobre aquellas personas o que si ustedes como personas, a ver, dice la pregunta. Disculpe, ¿puedo excluir a alguien de mi testamento? Claro que sí lo puede hacer. Como vuelvo a repetir, ustedes son libres de decidir a quién le dejan sus bienes, sus derechos y a quién no. Bueno, en este caso también hay ciertas restricciones para aquellas personas que no pueden heredar. Este es un tema también muy común entre nosotros. ¿Por qué? Porque las personas que no pueden heredar son aquellas personas que a lo mejor hayan ejercitado violencia física al grado de a lo mejor cometer un delito sobre su testador. Es decir, si el papá quiere repartir sus bienes en un testamento, pero a lo mejor el hijo cometió un delito en contra de él, lo golpeó, le cometió lesiones físicas, pues obviamente sí lo pueden excluir. Incluso hay un apartado en la ley donde nos dice cuáles son las personas que se pueden excluir de un testamento ya o bien en una sucesión intestamentaria. Obviamente estas cuestiones pues los tenemos que comprobar ante un órgano judicial, pero claro que se pueden excluir a las personas para un testamento o bien dentro de una sucesión testamentaria o una intestamentaria, pero sí deben de ser al grado de poner en riesgo su vida, sus bienes o influenciar sobre a quiénes disponer de sus bienes. Creo que tenemos más mensajitos. A todas las personas que pues nos están viendo, que tengan alguna duda, alguna aclaración, pues nos pueden mandar un mensaje en el MakeWatts, que a continuación va a aparecer en pantalla,
y con gusto los vamos a estar resolviendo. Vamos a ir a un corte y en unos momentos estaremos con ustedes. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Quiero un servicio completo. ¿Qué se ofrece? Quiero lavado de motor, pulido y encerado, y que le laves las vestiduras y que quede bien limpio, por favor. Sí, amigo. Somos el mejor autolavado de Oriental. Su coche quedará como nuevo. Ya va a venir Speedy González, como un pequeño ciclón, ha tomado mucho trago. Unos momentos después. Listo, jefe. Quedó como le había dicho. ¡Wow! ¡Qué excelente servicio! De verdad, son el mejor autolavado. Gracias. Seguro va pronto. Speedy González, al rancho llegó. Buenas tardes. Bienvenido al restaurante Santa Anita. Aquí está la carta. Para empezar, ¿una cerveza o un vino tinto? Parecería un vino tinto. Mandar aquí. Acá tiene. Muchas gracias. ¿Qué va a ordenar? Mire, me trae una ensalada santanita, como la última vez. Claro que sí, con mucho gusto.
Continuamos con nuestra programación en Problema Resuelto. Pues tenemos más dudas en el Makiwatz. Nos preguntan, ¿quiénes pueden ser albaceas? Bueno, pues las albaceas también se pueden poner dentro del testamento o bien dentro de una sucesión intestamentaria, pero eso ya es otro asunto que en próximas semanas estaremos hablando. La albacea sí se puede hacer, sí se puede poner, puede ser la persona que el testador designe para que se haga cumplir lo que está escrito para después de la muerte. Esa es la persona o la llamada albacea. ¿Y quién puede ser? Bueno, pues puede ser la persona que él decida, cualquier persona. Me preguntan acerca de los testamentos militares o marítimos. Bueno, pues estos dos testamentos, los militares, son para aquellas personas que pues obviamente están en la marina, y por lo regular se hacen este tipo de testamentos cuando van a embarcar un avión, cuando van a embarcar un barco, pues obviamente ahí antes de subirse o antes de abordar tienen que realizar un testamento por si a lo mejor mueren en alguna batalla o mueren en el viaje, pues dejan escrito su testamento. Esos son los famosos testamentos marítimos o militares, pero pues esas son cuestiones de sus trabajos, entonces ellos tienen como su protocolo de cómo realizar su testamento. ¿Cómo puede dejar nulo un testamento? Bueno, pues recordemos que los testamentos, si no se rigen bajo las circunstancias que debe de tener, pues es nulo, pero nos hablan principalmente de la intimidación. Por ejemplo, si una persona fue llevado a fuerza y él lo manifiesta a la hora de realizar su testamento y dan fe los testigos, pues queda automáticamente nulo ese testamento. ¿Por qué? Porque hubo intimidación y ahí a lo mejor ya no puso su propia voluntad, sino porque otra persona lo aconsejó o lo obligó a realizar su testamento. Entonces es cuando ese tipo de testamentos es nulo. Nos dice, por ejemplo, un heredero puede rechazar la herencia. Bueno, pues si bien es cierto, al igual que es su libre voluntad del testador poner al heredero que él desee, y si este heredero no desea con la herencia, pues claro que pues la puede rechazar la herencia, y a lo mejor este bien que quedó fuera del testamento pues se puede tramitar ante un juicio sucesorio intestamentario. Entonces es como dejar libre ese bien para que en ese juicio pues se reparta en partes iguales a los presuntos herederos. Nos dicen en otra conversación si un médico que atendió a última hora puede ser heredero. Bueno, creo que recordemos que en un testamento, a lo mejor en este caso estamos hablando de un testamento privado, a lo mejor si la persona en sus últimos minutos o últimos días designa al médico que lo atendió que efectivamente él sea parte de su herencia, pues lo que se va a cumplir es la palabra del testador, entonces pues puede ser heredero. En caso a lo mejor hablando de una sucesión intestamentaria, pues sabemos que de antemano hay derechos anteriores como son los hijos, los padres, los parientes más cercanos a la persona. Entonces tendríamos que ver en qué caso el médico puede ser pues heredero. A lo mejor si estamos hablando de un testamento privado y la persona lo designó como heredero al médico que lo atendió en sus últimos días, pues obviamente se va a hacer la voluntad de aquella persona que lo dijo. Creo que tenemos más mensajitos. Nos dicen, ¿los extranjeros pueden heredar? Bueno,
pues bien, a lo mejor si la persona en su testamento designa a la persona y a lo mejor es un extranjero, pues se va a tener que cumplir su voluntad de esta persona. También hay otro tipo de testamentos. Bueno, en este caso estamos hablando sobre el código que nos rige en el estado de Puebla, pero pues ahí están en los otros estados que también tienen sus disposiciones y pues a las disposiciones de ese estado, pues cada estado se tiene que acatar a lo que les planteé. Obviamente también los testamentos fueras en otro estado o bien los extranjeros, pues se van a tener que regir mediante sus propios reglamentos. Un último mensajito dice: si una persona fallece y no llega a realizar su testamento, ¿qué pasa? Bueno, en caso de que pues esta persona no llegue a realizar su testamento, bien se tendría que abrir una sucesión intestamentaria. Es decir, como no hubo testamento, pues esto sería ante un órgano jurisdiccional, ante una autoridad el cual puede resolver sobre sus bienes de esta persona, que obviamente no dejó testamento. Este es un juicio sucesorio intestamentario y por supuesto que no se van a dejar así los bienes como tal, sino que debe de haber un juicio para que puedan disponer sobre esos bienes, pero ya es muy diferente a un testamento. Este tema lo estaremos abordando yo creo que en las próximas semanas y entonces sí hablaremos un poquito más amplio de cómo es este procedimiento, qué es lo que se tiene que hacer, quiénes son los que intervienen en el juicio sucesorio intestamentario. Pero en el testamento, pues si no hay testamento, pues sí tendríamos que recurrir a la sucesión intestamentaria. Pues bien, ya culminamos con este tema. Es un gusto a todas personas. Muchas gracias por ver nuestra transmisión en vivo en Problema Resuelto. Espero a todas aquellas personas que nos mandaron un mensajito en el Maquewatts o bien nos dejaron sus comentarios. Pues esperemos que les haya sido de mucha ayuda y tengan un conocimiento un poquito más amplio acerca de los testamentos. Ya saben a dónde recurrir, cuáles son pues a lo mejor los requisitos que se deben de tomar, cuáles son los costos. Entonces, muchas gracias por sus comentarios, por sus respuestas. También les mandamos un saludo a la familia Cerón Juárez, que nos están viendo, a la familia Carmona, a la familia Muñoz, a la familia Carreón, Colín, Leal, García, la familia Mendoza, la familia Morales, Hernández. Un saludo para mi hermana que me está viendo. Hermana, pues muchas gracias, sabes que también eres mi orgullo. Un abrazo y un saludo. También a la familia Herrera Ramos. Muchas gracias por estar sintonizándolos y bueno, pues por el día de hoy eso es todo y esperemos la próxima semana con un nuevo tema. Esperemos que nos manden mensajes, sus comentarios. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima en nuestro programa Problema Resuelto.